Buenos días, me presento, soy César Luis Beltrán Díaz, estudiante de la UNAP. En este video voy a hacer la sustentación al trabajo realizado en la tarea 3 en el curso de microbiología de suelos. Esta tarea 3 es referente al análisis de la interacción que ocurre entre los microorganismos, el suelo y las plantas. Primero, la introducción dice que en el siguiente trabajo se da la respuesta a las 5 preguntas que propuso el docente referentes a la introducción a la interacción que hay entre suelos, microorganismos y plantas. Se habla un poco de cómo se genera la fijación biológica del nitrógeno, cómo es el proceso de la creación de nódulos radiculares y también se habla sobre el género Agrobacter y se dan ejemplos de fitorremediación y reducción de estrés con ayuda de asociaciones planta microorganismos y planta microorganismo hongo respectivamente. La primera pregunta dice ¿en qué forma se lleva a cabo la fijación biológica del nitrógeno en los nódulos radiculares de las leguminosas y mencione las principales bacterias rizobias que intervienen en este proceso? Después de hacer las respectivas lecturas, llegué a la conclusión de que la fijación biológica del nitrógeno se lleva a cabo mediante la asociación simbiótica de leguminosa con un rizobio. La leguminosa en las raíces secreta flavonoides, los cuales los rizobios los detectan y empiezan a desarrollar una interacción, provocando una asociación simbiótica y finalizando con la creación de nódulos radiculares fijadores de nitrógeno. En estos nódulos es como el hábitat de los rizobios y es donde ellos se están multiplicando y dividiendo. Que con la enzima nitrogenasa pueden fijar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en amonio. De esta manera lo dejan aprovechable para la planta hospedadora y así el rizobio obtiene a cambio productos fotosintatos esenciales para su desarrollo. Dice que las principales bacterias rizobias que intervienen, esto lo encontré en el libro de Madigan. Aquí nos da un ejemplo principal de los nódulos producidos por las diferentes rizobios que pueden en las diferentes plantas hospedadoras, que en este caso son leguminosas. Estos rizobios son característicos porque solo pueden hacer simbiosis con leguminosas. Aquí podemos ver un ejemplo de los rizobios que se adaptan a las diferentes leguminosas que se dan acá en este ejemplo. Segundo, describa la etapa de formación de los nódulos radiculares. Esta etapa de formación de los nódulos radiculares empieza con los exudados radiculares. Estos exudados ayudan a la colonización y ayudan a la expresión del gen NOP, que es cuando el rizobio puede detectar la raíz y entonces comienza a reproducirse sobre esta, y este envía unas señales bacterianas que hacen que el pelo radicular se erice y permita la entrada de estos, y entonces comienzan a degradar la pared vegetal, la pared celular vegetal, y para introducir un hilo de infección, el cual ingresa a las células y comienza a dejar dentro de las células los rizobios nuevos que se van desarrollando, y estos rizobios siguen reproduciéndose allí dentro, y lo que hacen es crear los nódulos radiculares debido a que su reproducción celular es alta, y también la induce a que la planta comience a hacer un proceso de reproducción celular donde se encuentran los nódulos radiculares. Este proceso puede llevar cierto tiempo dependiendo de la especie de rizobios. Algunos pueden durar hasta 5 días, algunos que tienen una vida más corta, y solo más que todo es eso, que ellos tienen diferentes tiempos de reproducción dependiendo de la variedad de rizobio que sea. La tercera pregunta dice: ¿por qué algunas bacterias del género Agrobacter pueden ocasionar simbiosis parasitaria con las plantas? Después de investigar acerca de estas bacterias, llegué a la conclusión de que estas bacterias pueden hacer simbiosis parasitaria con las plantas porque tienen la capacidad de infectar a las plantas con un plasmátido llamado T, que significa inducir un tumor. Esta característica es especial de estas bacterias. Cuando la planta es infectada mediante una herida abierta, una parte de este plasmátido T llamado DNA transferido se integra en el genoma de la planta y genera tumores o la enfermedad de las agallas, como es conocida comúnmente.
En estos tumores se llevan a cabo la síntesis de varios aminoácidos llamados octinas, que son fundamentales para el simbionte bacteriano. La ingeniería genética aprovecha esta capacidad de esta bacteria y con la ayuda, con esto pueden crear las primeras plantas transgénicas. La cuarta pregunta dice, mencione las dos asociaciones planta-microorganismo que hayan sido exploradas en el estudio de fitorremediación y explique su aplicación y ventajas. Estos estudios los saqué del libro de Maigan debido a que allí nos daban varios ejemplos donde se veían las asociaciones planta-microorganismos para ayudar a la fitorremediación de suelos contaminados. El primer ejemplo que tomé este estudio se hizo en el 2007 con plantas de maíz para ayudar a remover metales pesados que se encontraban en el suelo. Esta clase de metales pesados que se encontraban allí eran cobre, zinc, plomo y cadmio. El cadmio es altamente tóxico. Los microorganismos que se asociaron con las plantas de maíz fueron esta clase de microorganismos, esta clase de micorrizas, y como los efectos que dieron a conocer es de que como hay una mayor cobertura a micorrizas, genera una mayor disponibilidad de fósforo y así ayudan estas micorrizas a remover los metales pesados. El otro estudio que se hizo fue en el 2015 con plantas de tomatillo negro que se asociaron con esta clase de microorganismos para remover cadmio de suelos donde se encontraba altos contenido de cadmio. Los efectos que se dieron allí fueron que la actividad de fosfatasa es mejorada, la mayor y pues por ende hay una mayor absorción de metales pesados. La quinta pregunta dice, mencione dos asociaciones planta, rizobacterias, hongos que hayan sido descritas para la mitigación de estrés en cultivos y describa por qué fueron beneficiosas. En este caso yo tomé dos ejemplos también que en el libro de Maigan daban varios ejemplos. El primero fueron con plantas de avena para eliminar estrés y por hidrocarburos, por derramamiento de hidrocarburos en nuestros suelos. Se asociaron las rizobacterias de esta especie y se asociaron con hongos de esta especie. Esto ayudó a mejorar los niveles de antioxidantes en las hojas de las plantas, mejora el proceso de eliminación de aceites y por ende los suelos inician el proceso de restauración. El otro ejemplo que doy es con plantas de alberja. Estas leguminosas fueron asociadas con estas rizobacterias y estos hongos para mitigar estrés salino. Se dieron cuenta de que la salud vegetal mejora reduciendo el contenido de prolinas y se reduce la peroxidación lipídica, aumentando la actividad de pigmentos. Como conclusión, dice que las diferentes interacciones de los suelos con los microorganismos y estos a su vez con plantas pueden favorecer a la remediación de suelos contaminados y ayudar a generar una agricultura sostenible si se aplica en este campo. Los microorganismos beneficiosos son claves en la producción agrícola, así que favorecer su reproducción y saber cómo aprovechar en función es fundamental. Aprovechar sus funciones, esto es fundamental, pues porque así podemos crear un sistema productivo más productivo y que impacte al medio ambiente de la menor manera posible. Antes, si es posible ayudar a la microbiota que se encuentra en estos suelos, pues es mejor. Listo, esto es todo. Muchas gracias. Las referencias bibliográficas